I'll start again. Welcome to the session of Strand 3, the crucial role of teachers, focusing on teaching and learning resources and materials. Nobody will deny that the teachers are the Nosotros vamos a hablar sobre los materiales de educación y aprendizaje. Para la educación es muy importante los materiales para ayudar y apoyar a los maestros. Entonces, nosotros vamos a realizar la sesión 3,2 sobre estos con tres ponentes. Primero, señor Denis Signolo. El señor Denis Signolo es el director de la Oficina Regional Africana de la Internacional de la Educación. Desde el 2006 hasta el 2020 ha venido responsable de estudios de educación internacional en Bruselas y también ha realizado investigaciones sobre profesores. Se obtuvo su doctorado en la Universidad de Sudáfrica. Segunda oradora es la señora Mary Shichangi. Es la jefa del Departamento de Asociaciones y Vínculos del Centro para la Enseñanza de las Matemáticas, la Ciencia y la Tecnología en África, CINEMAS-TEA. Ha obtenido su doctorado en Nairobi. Ella es, como les he dicho, jefa de departamento de asociación CINEMAS-TEA, según sus siglos en inglés. Tercer orador es mi colega Temechan Engida. Es oficial del programa, trabaja en Alemania. Trabaja en el Instituto Internacional de la UNESCO para el Desarrollo de Capacidades de África. El señor Enguida está trabajando para el desarrollo de capacidades de profesores en África y también trabaja para el desarrollo de contenidos, conceptualización de currículo. Y también trabaja en temas de ODLTI. Bueno, hasta aquí les he presentado los oradores. Les voy a mostrar algunas preguntas preparadas para los tres oradores. Mi primera pregunta para el señor Denis. Pero antes de hacer la pregunta, voy a pasar el micrófono al señor Denis para su presentación. Perdón, le voy a hacer la pregunta, mejor dicho. Recurso pedagógico y el desarrollo sostenible. ¿Cuál será el vínculo? ¿No? Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Antes que nada, quisiera agradecer a UNESCO por la organización de esta reunión. Como ustedes pueden ver en estas pantallas, bueno, yo he preparado los recursos y materiales para el aprendizaje, especialmente en los países de África. Son los materiales que yo utilizo para la capacitación y también para el uso de bibliografías y para la capacitación. Y uno de los ejemplos es en la semana pasada. Más de 5.400 escuelas están utilizando estos tipos de materiales. Bueno, hemos actualizado la lista de escuelas y
los estudiantes, bueno, están aprovechando estos tipos de materiales. En caso de Nigeria, bueno, suele pasar muchas veces incendios y también los muebles y los materiales están hechos de maderas que son vulnerables a incendios, al fuego, ¿no? Y también después de la pandemia de COVID-19, muchos países están llevando la educación virtual aprovechando la plataforma digital. Nosotros también estamos utilizando esta plataforma, sin embargo, por faltas de infraestructura digital y también las computadoras, esto hace difícil aprovechar completamente toda la educación virtual y al mismo tiempo las competencias de los maestros de aprovechamientos de plataforma digital y las habilidades. Esto también es uno de los problemas que estamos enfrentando. Y también desde contextos de materiales pedagógica, uno de los materiales que están siendo más utilizados y aprovechados son los textos, serían libros de texto. Sin embargo, muchas condiciones actuales no son reflejadas en los libros de texto. Por lo tanto, esto también es una de las limitaciones. Entonces, no se reflejan completamente los contextos nacionales. Además de esto, dando una visión general, los problemas de mujeres y también una brecha entre la ciudad y también la zona rural y los problemas de estos de ciudades urbanas, o sea, problemas urbanos y de campo, ¿no? Estamos haciendo todo el esfuerzo para abarcar todos estos problemas. Y también en caso de las escuelas, deberían, bueno, no es una función especial de las escuelas de proporcionar dormitorios a los maestros. Por lo tanto, es uno de los problemas que debemos abordar, es proporción de casas o viviendas a los maestros. Y también otros problemas deberían también trabajar con los derechos de los maestros y la competencia de maestros. Muchísimas gracias por señor Denis. Creo que ha explicado muy detalladamente para que nosotros podamos conocer los problemas que enfrentan los maestros en los países de África. Bueno, en cuanto a la educación de STEAM para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuáles serán los materiales didácticos? Bien, gracias por la pregunta, doctora Yumiko, y también quisiera agradecer a la UNESCO por esta oportunidad. En esta oportunidad vamos a hablar de materiales de aprendizaje y de enseñanza para el rol de STEM. Para lograr el desarrollo, las metas de desarrollo sostenible. Por lo que yo he entendido, tanto los materiales de STEM y los materiales de enseñanza y aprendizaje de STEM, hace falta definir los roles. O sea, ¿cuáles son los roles de los materiales de enseñanza y aprendizaje? Los conocimientos, las habilidades y las aptitudes en el aprendizaje grupal. Es decir, consiste en mejorar la calidad del aprendizaje en espacios físicos y también en línea. Comúnmente pensando
Los recursos basados en la naturaleza pueden ser muy útiles porque vemos los elementos de la naturaleza para identificar los escenarios de nuestra vida. Y de esa forma podemos aprender la creatividad e implementar la creatividad y la preservación del medio ambiente. Y si bien estamos olvidando identificar diferentes elementos de nuestra vida, comprender y agradecer por ellos. Utilizando debidamente los materiales, los estudiantes, cuando descubren problemas en la vida cotidiana, van a poder contar con el concepto y la habilidad para resolver tales problemas. Además de tener los conocimientos, también tendrán las capacidades para comunicar los conocimientos. En base a mi experiencia como maestra, yo enseño matemática y ciencias en la escuela preparatoria y los profesores, como mi persona, en el aula, cuando enseñamos matemática básica, no es fácil, no es una tarea fácil. Por ejemplo, álgebra, traducir en nuestro idioma no es tan fácil porque lo que significa álgebra para nuestro estudiante no es claro. En ese sentido, hay que primero aclarar la definición de esa palabra y luego proseguir con la enseñanza. Asimismo, hay que enseñar los conocimientos que adquirimos, cómo se aplica en la práctica. Asimismo, además de las modalidades existentes, debemos hacer uso de materiales o recursos más innovadores en cada tanto. Me gustaría enfatizar una estructura triangular, por ejemplo. Los estudiantes deben buscar ángulo en un triángulo, ¿no? Este no se trata de un problema solamente que aparece en el libro de matemáticas, sino en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos topar con ese tipo de situación? Hay que aprender cómo resolver las situaciones y solamente de esta forma podemos lograr el desarrollo sostenible. Cada uno de los individuos, las habilidades. Y la tercera pregunta va dirigida al señor Temechen Ejida. Usted, con respecto a UDLDI, o sea, que participó en el desarrollo del material UDLDI, ¿esto cómo se vincula con el desarrollo sostenible? Sí, muchísimas gracias, doctor Ñuñicos. Y también quisiera expresar mis agradecimientos al organizador. El UDL nosotros podemos decir que son los materiales de educación abiertas y digital para la educación virtual. Es muy importante aprovechar estos tipos de materiales, ya que podemos realizar la educación presencial y al mismo tiempo también incrementar la accesibilidad para todas las personas que quieran acceder a la educación. En especial, para África es muy importante la accesibilidad a la educación. Nuestra meta y objetivo es proporcionar una educación de alta calidad y también proporcionar una educación estable en un entorno digital. Junto con esto, también estamos realizando las evaluaciones y el análisis con las metas de las siguientes metas.
Primero, en el proceso de diferentes materias de educación, ¿sí? Cómo se están realizando estos materiales didácticos y que son adecuados para el contexto de materia y también si es aprovechados en forma diversa. Y al mismo tiempo también evaluamos si es aprovechados adecuadamente todos los materiales para la clase digital. O sea, nosotros siempre estamos evaluando la accesibilidad permanente. Muchas gracias por la respuesta, doctor Temechek. Yo creo que ha sido sintetizado, sintetizada las intervenciones de los tres, es decir, UDLTI, de la importancia de UDLTI nos ha hablado a partir de ahora, ya que hemos lanzado las preguntas. Hemos recibido, escuchado la respuesta de la audiencia en general. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Los que quieran hacer la pregunta o la respuesta, ¿quieren responder o pueden levantar la mano? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, ahora vamos a pasar a la sesión de hacer las preguntas entre los participantes. Yo voy a primero hacer la pregunta de la experiencia, en base a la experiencia que han tenido ustedes. Pueden mostrar un ejemplo de éxito de empleo de recursos de aprendizaje y enseñanza de forma exitosa los profesores. ¿O puedo yo responder primero, Mary? Sí, sí, existen casos exitosos. En la educación STEM, los profesores hemos desarrollado los materiales didácticos por nosotros. De esa forma, han sentido que matemática y ciencia eran fáciles de enseñar. Pues le voy a citar un ejemplo de Kenia. Aquí los docentes han desarrollado materiales didácticos de flujo de electricidad en forma digital. O sea que mediante una simulación han permitido una comprensión a los estudiantes de manera más fácil. Asimismo, haciendo uso de Zoom y de otra plataforma digital, fueron provistos materiales digitales para comprender la corriente eléctrica. Hacerle comprender la lógica de la corriente eléctrica. No es fácil prender la luz en una lámpara en una habitación, no es fácil, no puede ser que le resulta difícil. Y en Ghana, por ejemplo, hay un caso de órganos del cuerpo humano, ¿no? Para expresar el cuerpo humano. Se han empleado diferentes materiales de la región para mostrar las funciones de diferentes órganos. Los estudiantes viendo físicamente o visualmente esos materiales pudieron comprender mejor las funciones de los órganos corporales. Con esto quiero decir que se pueden desarrollar los materiales de manera innovadora. Bien, muchas gracias. Yo también sobre la educación de STEM he impartido clases para las estudiantes mujeres y también hemos desarrollado diferentes competiciones y concursos y diferentes materiales y recursos. Recuerdo haberlos empleado. Bajo estos entornos pudimos permitir mejorar la creatividad de los estudiantes. Gracias por compartir su experiencia exitosa. Bueno, todavía no vemos preguntas de la audiencia. Vamos a seguir intercambiando experiencia de casos
exitosos. Tanto doctor Denis o señor Tamachan, ¿podría compartir su experiencia? Sí, yo también quisiera compartir algunos casos de éxito constructivos y también muy detallados. Las educaciones que están llevándose a cabo en África, especialmente en Burkina Faso. Hemos llevado un curso de capacitación muy profundas para planificar y para diseñar los materiales didácticos para los alumnos. Eran cursos para los docentes para capacitar a ellos, para preparar materiales didácticos. Estos podrían abarcar los materiales de geografías como montañas y de otras topografías. Otros casos podrían ser buenos dirigidos hacia los maestros de preescolar. Era un material preparados para el aprendizaje jugando, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizando diferentes juguetes, enseñar a los niños y formar entornos adecuados, ¿no? Entonces hemos dado este tipo de curso de capacitación a los maestros y también hemos incluido en el contenidos didácticos diferentes temas. Muchísimas gracias por su explicación. Creo que dentro del contexto ha sido un caso de éxito muy bueno y también era ayudarías a la literacias de los alumnos y también para las historias. Nosotros también, por medios de proyectos de HNN, hemos obtenido éxitos en Ghana y también en Etiopía. Uno de los objetivos era preparar materiales contextualizados. En caso de Ghana, hemos concentrado para preparar materiales limpios, apuntando para dar una enseñanza acerca de cambio climático. Para enseñar sobre el cambio climático, hemos utilizado diferentes materiales contextualizados. ¿Qué quiere decir materiales contextualizados? Por ejemplo, tratar sobre la contaminación de ríos, qué influencias o impacto produce el cambio climático en nuestras vidas, etcétera. Y en cada uno de los programas, los maestros podían aprovechar bien estos materiales que le han dado también autoconfianza a los maestros. Muchísimas gracias por su respuesta. Los maestros y los estudiantes, deberían verlos estos materiales para incentivar incentivar a los maestros y a los estudiantes, no solamente de nivel primaria, sino también hasta la universidad. En mi caso personal, en una universidad que yo conozco, los estudiantes, también prepararon materiales
sobre las cosas muy cercanas, tales como agua. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos claves y perspectivas de los profesores que tienen para el uso efectivo de la enseñanza, de los materiales de enseñanza y aprendizaje? Bueno, gracias. Dando un paso para atrás, les voy a contar cuáles son los desafíos que enfrentamos. Para hablar de estos desafíos, creo que tendría que yo vincular de lo que les he dicho. En la región africana, infraestructura digital adecuada son muy escasas y también los maestros con habilidades para emplear infraestructuras digitales adecuadas son también escasos. En este sentido, es sumamente importante formar los profesores capaces de emplear las plataformas digitales. No todos los países africanos son así, pero numerosos países africanos en cuanto a planes de clases hacen uso planes preparados en Estados Unidos, pero estos no son adecuados porque los maestros pierden su autonomía, o sea, pierden su libertad. Los maestros, los profesores, son seres humanos con sentimientos y emociones. Y esto puede causar problemas serios. Y en algunos casos, la asignación de las atribuciones de los profesores son también un tema importante. Los materiales contextualizados para su empleo, nosotros consideramos importante la autoridad, la atribución que tienen los profesores. Para la determinación del currículo, existen diferentes materiales didácticos de cada materia, pero ¿qué materiales didácticos escoger? Esta decisión debe ser tomada por los maestros. Asimismo, seleccionar materiales didácticos adecuados y, de ser posible, desarrollar los profesores por ellos mismos y publicarlos por ellos mismos son elementos también importantes. Y también les he dicho que en cuanto a las proyecciones para el futuro, los maestros debemos capacitar para que ellos puedan desarrollar los materiales y los recursos, garantizando su autonomía. A través de estos procesos, los profesores van a elevar su capacidad creativa y capacidad de resolver los problemas. Para esto hace falta asistir más a ellos. Bien, muchas gracias por la respuesta. Me encanta escucharles. Yo creo que los demás también deben compartir la misma opinión que la mía, que los profesores deben contar con la autonomía y autoridad y también deben ser respetadas y que las voces de los profesores deben ser oídas para la toma de decisión de las políticas en todos los procesos. Pero en la realidad no ocurre, esto yo lo he experimentado en mi vida propia. Así que quisiera hacer la misma pregunta a la doctora Mary sobre los desafíos y las proyecciones en STEM. ¿Cuáles son los mayores desafíos de aplicación de materiales para la educación STEM? Mary, can you hear me? Sí, profesor Mary, ¿ha escuchado mi pregunta? Sí, profesora Mary. Sí, sí, muchísimas gracias por sus preguntas, doctor Yumiko. Sí, usted ha mencionado cuáles son nuestros desafíos y cuáles son las perspectivas del futuro. Sí, nosotros nos escuchamos muy bien y no hay problema. Yes, we can hear you. Sí, escuchamos bien. Primero,
En la educación de STEM, los materiales didácticos, bueno, vamos a volver nuevamente al principio. Los desafíos y las perspectivas del futuro para los materiales didácticos de la educación de STEM. Voy a contestar, sí, cuando los maestros egresan de la universidad, ingresan a las escuelas para trabajar. Los maestros bueno, se requieren los materiales que ellos habían utilizado y piensan que ellos, bueno, al ingresar a una escuela como docente ya contarían con los materiales preparados en las escuelas. Y también ellos esperan tener estos materiales en todas las instituciones educativas. Pero lo que es importante, cómo aprovechar y utilizar estos materiales. Los profesores deben saber y, o sea, adquirir esa capacidad para aprovechar efectivamente estos materiales digitales y también no digitales. Es la primera tarea de ellos. En el entorno de escuelas, puede ser que no cuenten directamente los materiales necesarios para dar las clases o la educación de STEM. En este caso, cuando no cuentan con los materiales adecuados, hay que buscar otras alternativas o encontrar otros materiales. Y el segundo, cuando no hay un material preparado. El tercero, cuando dan una educación de STEM, en muchas escuelas no cuentan laboratorios o que tienen laboratorios pero no tienen materiales adecuados. Además, las escuelas no tienen la intención de invertir presupuestos para tener materiales o herramientas de estos laboratorios. Por lo tanto, es importante fortalecer serían las competencias o capacidades de educación de STEM en las escuelas. Entonces, es importante compartir e intercambiar los recursos entre diferentes escuelas. De ahí destaca la importancia de cooperación entre las escuelas para intercambiarlos y también establecer el orden prioritarias para incrementar la efectividad. Por otra parte, puede ser que hayan algunas escuelas que tienen todos los materiales didácticos, sin embargo, los maestros no tienen las competencias para aprovechar cabalmente estos materiales. Entonces, es muy importante capacitar a los docentes para maximizar el aprovechamiento de estos materiales. Muchas veces los docentes vienen a una escuela a trabajar después de graduarse de la universidad. Pero si no enseñan bien a los maestros el aprovechamiento de los materiales, pueden surgir muchas preguntas problemas porque ellos pueden sentir que no es bien recibida o que no les sirve mucho en estas escuelas. Entonces, pero muchas veces no le dan unas competencias adecuadas a los maestros porque dan una visión muy abstractiva. Y también en caso de la educación de STEM, yo le he dado ejemplos de visibilización de corrientes eléctricas. También es importante las políticas de escuela. Cuando los maestros preparan
O sea, necesitan una política de las escuelas para que los maestros participen, para preparar materiales innovadoras para la educación. Por lo tanto, a través de diferentes eventos periódicos podrían incentivar la preparación y el diseño de materiales. Por ejemplo, para que los maestros puedan intercambiar sus ideas y sobre los materiales didácticos con el intercambio de ideas, y también esto incrementarán o mejorarán abundancias de incrementarán para aumentar los materiales y también aprovechar los recursos locales. Muchas gracias. Gracias, Mary. Gracias por su explicación detallada sobre los desafíos y problemas que enfrentan y de diferentes elementos. Para resolver tales desafíos y problemas, también ha explicitado las formas para resolver, ¿no? Yo creo que las formas de resolución de tales problemas son importantes. Gracias por su presentación. Quisiera hacer la siguiente pregunta al doctor Temayan sobre los desafíos y las proyecciones para el futuro en materiales de enseñanza y aprendizaje para su uso efectivo, ¿no? Bien, muchas gracias. Los desafíos. Existen varios y muchos, pero de la siguiente forma le voy a explicar brevemente. En primer lugar, es el acceso para el aprendizaje en línea a través de Internet, para buscar la accesibilidad. Tenemos que conectarnos a la plataforma digital para que podamos hacer uso de, por ejemplo, de PPL. El uso del entorno digital es uno de los mayores desafíos que tenemos, y cuando las escuelas están cerradas, diferentes plataformas, las redes sociales, puede haber muchas plataformas, cómo vincular y de qué forma efectiva podemos trabajar. Yo creo que de eso podemos discutir. Estos son dificultades que enfrentamos también. Para resolver estos problemas, estamos implementando diferentes iniciativas. Por ejemplo, en el caso de los maestros, en muchos aspectos, hacen uso de planes didácticos ya desarrollados. Y los profesores emplean esos materiales didácticos, pero al mismo tiempo ellos mismos tienen la obligación de identificar el contexto en el que se encuentran inmersos. Y, bueno, todas las personas desarrollan la educación en línea, el entorno en línea, el uso de herramientas digitales, o sea, la capacidad de los profesores para emplear es importante. También emplear los materiales didácticos en línea para el UDL. ¿Qué pedagogía emplear, por ejemplo? Estos son diferentes elementos que deben tener en consideración los maestros. Por ejemplo, existe una red de comunidades de los profesores, o hacer uso de pizarras digitales y otras herramientas, y lo estamos enseñando. Asimismo, el empleo de diferente multimedia, ¿no? Implementar sostenidamente este tipo de iniciativas son trabajos que estamos realizando. Junto a esto,
También estamos enseñando las habilidades de trabajo básico con computadoras. Con estos elementos, bueno, estamos tratando de resolver los desafíos que tenemos particularmente bajo la situación de pandemia. Estas capacidades, competencias son más importantes porque las escuelas se cierran y tuvimos las situaciones de dar las clases en línea. Para resolver los desafíos que enfrentamos, existen diferentes soluciones y entre ellas la más importante es el desarrollo de tales materiales. Bien, muchas gracias por su respuesta, doctor Tamechen, quien nos ha expuesto diferentes desafíos, acceso a Internet y también aspectos sociales. Durante la pandemia de coronavirus han enfrentado muchas dificultades, ¿no? Lo entendemos muy bien. Viviendo esta situación de COVID-19, pasamos dificultades, pero también a la vez aprendimos cómo aprovechar las oportunidades. Aquí vemos que hay una pregunta. Esta pregunta va dirigida, yo creo, a la doctora Mary Sichangdi. Los dos oradores también pueden responder la pregunta. Es que en la escuela dictan clases por asignaturas. En ese sentido, el éxito de STEM, ¿cómo es evaluado? Le reitero mi pregunta. Física, matemática, química, biología, son asignaturas divididas, ¿no? ¿Y cómo se evalúa bajo STEM? Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Sí, nosotros tenemos que recorrer un camino muy largo hacia adelante. Actualmente, sí, como ha dicho, nosotros damos diferentes asignaturas. El STEM es un nuevo concepto relativamente. Por ejemplo, la de ciencias y matemáticas, son tres materiales que forman tres asignaturas diferentes, pero en realidad en África uno de los problemas más graves desde este punto de vista didáctico y pedagógico se está concentrando solamente en matemáticas y también en las ciencias, pero las tecnologías y las ingenierías no están siendo abarcados en una educación básica. En el STEM, debemos abarcar muchos temas en el nivel básico. Por lo tanto, nosotros estamos poniendo mayor esfuerzo para establecer fundamentos. O sea, primero, ¿cuál es la definición de STEM y qué materiales deberían incluir dentro del STEM? Todavía hay muchas preguntas que recibimos. ¿Estas materias incluyen en STEM o no? ¿Sí? Entonces, en el primer paso, debemos informar debidamente a los países cuáles materiales o qué asignaturas están incluidos dentro del STEM, y el segundo, y cómo nosotros debemos aprovecharlo. Hay otras personas que han mencionado que nosotros actualmente estamos en proceso de desarrollo de educación en base a STEM. ¿Cómo? También preguntó, ¿cómo evalúan, no? Actualmente nosotros no estamos en nivel de evaluar, todavía es muy ambiguo, estamos en nivel básico de desarrollo de la educación base a STEM. Por ejemplo, nosotros conocemos de físicas, matemáticas y químicas y
biología, pero hay que incluir aspectos tecnológicos e ingeniería también. Muchísimas gracias por su respuesta y también yo tengo mucho interés sobre las investigaciones recientes de usted. Es muy importante que sean multidisciplinarias. Sí, el STEM es muy abarcativa, por ejemplo, que incluye la construcción y también las arquitecturas, pero muchas personas, consideran que los materiales de STEM son muy aburridos, ¿no? Bueno, ¿hay otra persona que quieran añadir? Bien, creo que podría yo corroborar algo, ¿no? Esta mañana también he escuchado muy brevemente la intervención de la doctora Mary. Todavía nos encontramos en la fase inicial. Estoy de acuerdo. Pero este entorno que compartimos, todavía tenemos muchos elementos faltantes para la implementación de STEM en la región o en los países africanos. Nuestro objetivo es implementar la educación STEM en los países africanos progresivamente con el paso del tiempo. En el currículo va a ser incluido lo que es STEM y para esto hace falta construir las asociaciones mundiales, por ejemplo, TIC, matemática, física. Pueden haber diferentes asignaturas, tanto la tecnología de información y comunicación basado en esto para implementar la educación STEM en la escuela. Podríamos estar preparados para emplear diferentes recursos. Y debemos tener la competencia para presentar STEM como parte del currículo. De este aspecto de proyectos, cada uno de los maestros en física, ciencia y matemática, aprovechar y utilizar más las herramientas de STEM. Y en forma integral se podría desarrollar un solo proyecto y generar un proceso STEM en lugar de metodología tradicional. Muchas gracias, doctor Tamachen. Vamos a pasar al siguiente tema sobre las recomendaciones políticas. Es muy importante la política. Me gustaría preguntar al doctor Dennis, para los políticos, quisiera hacer algunas recomendaciones. Estimo que tendrá mucho que hablar porque usted ha trabajado mucho tiempo como profesor. Muchas gracias, doctora Yumiko. Evidentemente tengo mucho que hablar sobre este tema, pero voy a empezar con el más importante. Los demás han mencionado también. Nuestro rol es transmitir conocimiento a los menores, ¿no? Y el rol básico de los maestros es la transmisión de los conocimientos. Diferentes asignaturas y si se puede emplear diferentes partes de las asignaturas, se podría elevar las capacidades pragmáticas. Y como acaba de decir, pude resumir en 4 recomendaciones. Tanto los gobiernos y los socios deben asegurar la inclusión digital por medio de la investigación, tanto en la infraestructura básica como infraestructura digital de asistencia, tales como computadoras, cobertura
cobertura más amplia de Internet y programas de electrificación. Asimismo, la Federación de los Países Africanos, para la Federación también es un aspecto muy importante, que hace falta aplicar las mismas regulaciones. De cierta forma, de la Unión Africana, podríamos proporcionar las regulaciones comunes. La segunda recomendación es que tanto los gobiernos y los socios de desarrollo deberían invertir en infraestructura escolar básica y recursos, por ejemplo, aulas estandarizadas, bibliotecas, vivienda para maestros y particularmente en aquellas áreas rurales. Los maestros deben trabajar en un entorno agradable para su trabajo. Esto es muy importante para que los profesores puedan desarrollar con mayor profesionalismo. Habría que proporcionar el ambiente propicio para ellos. Si no, al contrario, no se puede garantizar una educación de calidad. No solamente los líderes de la escuela, sino es importante proporcionar educación equitativa. Los gobiernos y los socios deberán asegurar que los profesores tengan formaciones y apoyos para impartir la educación a distancia, también la enseñanza en línea y la enseñanza y programas híbridos. En currículo puede haber diferentes elementos, materiales didácticos, diferentes recursos. Para que estos recursos sean debidamente proporcionados, debidamente publicados, hace falta la asistencia. Los maestros también los gobiernos para los profesores deben proporcionar las asistencias debidamente. Los maestros son los que desempeñan el rol de ayudar a los estudiantes. En este sentido, hace falta la asistencia mutua entre el gobierno y los maestros. La región africana, nosotros estamos realizando un estudio inicial sobre las infraestructuras escolares. Por medio de estos estudios podemos mantener un punto de vista más integral sobre el rol de los maestros. También serán incluidos. Muchas gracias, profesora Meris, y también profesor Denis. Bueno, creo que ha dado recomendaciones muy comprensivas sobre las políticas para los maestros y también diferentes estrategias. Bueno, quisiera dirigir una pregunta a la profesora Meris. Bueno, si usted hay algunas recomendaciones para los tomadores de decisión o políticas acerca de la educación de STEM, o bueno, muchísimas gracias, doctora Sumikos. Sí, yo quisiera dar algunas recomendaciones para que puedan aprovechar mejor los materiales de educación de STEM. Primero, proporcionar unas políticas y planes más abarcativas. Por ejemplo, en África también los países están preparando las políticas para la educación de STEM. Los gobiernos
Bueno, no solamente para la educación, sino es muy importante las influencias de políticas, pero de maneras de top-down, ¿sí? En este caso, bueno, nosotros no podemos, ¿sí? Estimular la participación de los profesores. Deberíamos tener un método de bottom-up, o sea, de ascendentes para estimular a los profesores para que esfuercen aún más para el logro de su meta. Por ejemplo, si el ministro de la Educación toma la decisión final y dictan directamente que hagan esto y otros, esto no puede ser efectivo, pero podemos nosotros preguntar a los profesores, por favor, ¿cuál es su opinión para que nosotros podamos mejorar la educación y que nos ayuden? Entonces, es importante dar la oportunidad a los profesores, a las personas que están en el campo, para que puedan opinar y reflejar sus experiencias. Y también en este aspecto es importante cómo monitorear y motivar o sea, establecer también el modelo de escuela de STEM para recursos, requisitos. Es muy importante el métodos ascendentes, y es importante también la función de escuela para bueno, reunir todos los recursos y aprovechar estos materiales. El segundo recomendación que quisieran dar es el monitoreo y también motivar la innovación. Nosotros somos humanos, por lo tanto, todo el mundo querrá trabajar en un entorno mejor. Entonces, es importante proporcionar un ambiente propicio y mejor a los docentes. Los docentes generalmente, después de graduarse de las escuelas, por ejemplo, de la universidad, ¿sí? Entonces, por ser una educación de STEM, también que están relacionados con laboratorios y gestión del laboratorio, pero a veces nosotros enfrentamos en un ambiente no era muy oportuno. Según mi experiencia, también no he encontrado en un entorno muy aprovechado, ¿no? Entonces, es importante motivar la innovación de educación de los maestros de STEM. El tercero es el establecer un modelo de escuelas de STEM para que podamos ver ejemplos del éxito y luego expandir este modelo. ¿Qué tipos de escuela nosotros queremos establecer? ¿Sí? ¿Y cuál es la meta que aspiramos llegar? Entonces, con esto nosotros podemos también determinar e identificar el modelo ideal de escuela de STEM. El cuarto es el desarrollo de competencias y capacidades, no solamente de maestros y profesores, sino también de los gestores de las escuelas. Los gestores de escuelas, bueno, que tienen también sus comportamientos típicos, pero en el proceso de desarrollo de planes no incluyen a los gestores, solamente a veces incluyen a los maestros. Para el establecimiento de plan de educación de STEM hay que incluir también a los gestores de escuelas. En muchos países africanos, la educación de STEM, ocupa muy poca proporción, por lo tanto, también el presupuesto para la educación de STEM es mínimo, ¿no? Por lo tanto, es importante desde las fases de planificación incrementar la importancia de educación de STEM. Y otra recomendación que quisieran dar es, involucrar
involucrar la comunidad y también los padres de los alumnos para obtener sus apoyos. En la prensa se expresan muchas insatisfacciones de los padres. Por ejemplo, no hay muchas tareas a los estudiantes, o si no, esta tarea no es adecuada para incrementar la capacidad o competencia de los estudiantes. Por lo tanto, es importante poner al tanto al nivel de la realidad, todas las tareas y el trabajo. De esta manera, mejorar las relaciones entre escuelas y también de los padres. Y también, por último, es importante obtener la ayuda de expertos de la comunidad. No solamente, por ejemplo, obtener la ayuda de maestros para la preparación de materiales didácticos, sino también podríamos obtener la ayuda de expertos. Hay que movilizar todos los recursos y compartirlos, y de esta manera nosotros podemos aprovechar mejor los recursos, porque algunas escuelas pueden estar muy aislados y que no cuenten con recursos suficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, por su sobresaliente intervención. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Esas recomendaciones de las políticas. Doctor Tamajen, ¿quiere corroborar algo sobre el desarrollo de currículo y también para los maestros que trabajan en el campo, cómo hacer uso de los proyectos de IDL? Bien, muchas gracias. Puede haber diferentes partes y estas son las 4 más importantes. Yo me pertenezco a la UNESCO y actualmente estoy a cargo del desarrollo de las capacidades de África, en África. Cuando se termine este proyecto, no habrá más posesiones para estos materiales. Quisiera que los políticos presten atención sobre esto. Sobre la capacitación, es muy importante de este nivel de las organizaciones nacionales. Estamos trabajando. Estos elementos también son importantes. Y la propiedad sobre el desarrollo de materiales y sobre TTC, cómo lograr el desarrollo sostenido. Se podría hacer mención. En caso de Nigeria, estamos haciendo un proyecto que por ende la responsabilidad recae al país miembro para propiciar el entorno de TTC, para desarrollar el ambiente de TTC. Los países miembros deben desempeñar roles críticos. Tenemos numerosas iniciativas muy importantes que se están llevando a cabo en varios países africanos, particularmente con socios. Y con la participación de partners, empleamos las redes, las empresas, compañías tecnológicas, es decir, se establece un partnership con compañías tecnológicas y se trabaja hacia
una tasa de acceso más amplia. El acceso a Internet es una dificultad y hacer exponer estos problemas también yo creo que es importante. Muchas gracias, doctor. Creo que ha mencionado problemas muy importantes de la audiencia en general. Vemos que hay preguntas. Esta pregunta, yo creo que ya ha respondido la doctora Mary. Cuando los niños regresan a casa después de la escuela con tareas, los padres acompañarlos y en el proceso de hacer las tareas pueden pasar el tiempo junto con ellos. Es lo que aspiramos la UNESCO, ¿no? Una metodología de aprendizaje. No dejar a los niños solos en el proceso de aprendizaje, sino propiciar un entorno de acompañamiento de los padres haciendo uso de los materiales de enseñanza y aprendizaje. Creo que está llegando el momento para cerrar la sesión, que estamos cerrando casi, ¿no? Creo que me he omitido presentarme. Yo soy Yumiko y soy la directora del Instituto Internacional de UNESCO para el Desarrollo de Capacidades. En esta sesión, hemos abordado como tema principal la región de África, porque si bien la África enfrenta muchos desafíos, pero a la vez muchas oportunidades. En esta sesión contamos con 3 oradores que trabajan en la UNESCO y en la Oficina Regional de África de la Educación Internacional y de CEMASTEA. Hemos tenido exposiciones muy interesantes y también agradezco a todos los participantes. Espero que por medio de YouTube hayan obtenido pensamientos perspicaces, ¿no?, sobre la educación. A los participantes de otros continentes, yo creo que ha servido esta sesión para comprender mejor de este aspecto físico, infraestructura, digital. Hay mucho desafío de electricidad, pero también a la vez tenemos muchas oportunidades. Podemos hacer uso de energía limpia de África. He vivido un tiempo en Addis Ababa. Donde tenemos 13 meses en un año y durante el año vivimos bajo la luz solar. Hay muchísima oportunidad para aprovechar la energía fotovoltaica en este sentido. Hasta el siglo XXII también. Lo que aprendimos por coronavirus, los materiales didácticos no necesariamente deben ser físicos, sino que podemos hacer uso de materiales digitales y no está su uso limitado en un solo país. Por ejemplo, en Costa de Marfil podemos leer un libro y la misma lectura puede ser utilizada en Ghana. Y no está limitado también a un solo idioma, inglés, otro idioma también, con otro idioma también se puede estudiar. Yo creo que es lo que nosotros aprendimos de la pandemia de COVID-19. Si bien son importantes los materiales didácticos físicos, también no debemos de lado la importancia de materiales y recursos didácticos digitales. La participación de los padres es sumamente importante en un entorno particular en el cual las escuelas tienen las puertas cerradas por la pandemia de COVID-19 o algunas escuelas están semiabiertas, ¿no? Y en este sentido es muy importante la participación de los padres. También son importantes el rol de los maestros. Los 3 oradores han dicho comúnmente
la importancia de la participación de los profesores, de los maestros, en el proceso de adopción de las políticas y la implementación de las políticas. Los maestros están excluidos. Sin embargo, para los estudiantes, las escuelas, los aulas, los maestros son los que mejor conocen y que por ende las voces de los maestros y profesores deben ser siempre oídas y deben ser integradas, reflejadas en las políticas. Y por último, para que todo esto sea realizable, y si todo es realizable, lograremos la innovación y lograremos mejorar la calidad de los maestros. Y si esto se logra, podemos iluminar un futuro mejor, prometer un futuro mejor para las generaciones próximas. Muchísimas por su participación. A cada uno de los oradores les voy a dar 30 segundos, solamente una oración. Denise. Sí, muchas gracias. Lo que les quiero decir es invertir a los maestros y a los docentes y desarrollar invertir en el desarrollo de materiales didácticos para los profesores. Gracias. Sí. A mí me gustaría decir invertir en la educación STEM y construir una escuela modelo de STEM. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Señor doctor Tamayen, sí, gracias. En el día de hoy, bueno, estamos viviendo en un mundo digital y todas las actividades se realizan en línea. Los materiales didácticos también son desarrollados en línea, bajo el ambiente digital, bajo el entorno digital. Los estudiantes tengan el acceso equitativo, debemos garantizar esto. Bien, muchas gracias, les agradezco a todos ustedes. Mary, Denise y Dr. Tamayen, muchas gracias. Yo creo que no tengo nada más que añadir. Tenemos que invertir en la educación, a los maestros es un elemento muy importante. También agradezco a los oradores, al gobierno de la República de Corea. Muchísimas gracias. Can I talk? Thank you very much. I'll be in touch with you. And thank you, Na-hyun, for keeping us on our toes. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Okay. Bye. Can we leave now? I think we can.